Mi papá era pro dictadura, así que yo en mi casa no se hablaba de eso. Había una publicidad que decía que había que denunciar a los vecinos y que si escuchabas ruidos raros, o si no escuchabas ningún ruido, que todo era sospechoso y que había que denunciar a los vecinos. Terminó esa publicidad y mi papá dijo, está muy bien, hay que matarlos a todos. Así que yo me levanté de la mesa, que eso era impensado, nadie se levantaba de la mesa sin el permiso. Tenía 20 años, ya era maestra. Y le dije, ojalá no te toque en carne propia. Queste sono le parole di Silvia Saladino pochi giorni prima di essere sequestrata. Silvia è una delle sopravvissute al centro clandestino di detenzione, tortura e sterminio El Vesuvio. La Molinera, la Mugnaia, era il suo nome di militanza. In colonia estiva, infatti, era solita indossare un pañuelo, un foulard, di colore rosso, proprio come l'attrice di una nota pubblicità dell'epoca della fabbrica omonima. La Molinera è il nome che urlano i soldati quando irrompono in casa sua a cercarla. Era il 18 luglio del 1978. Silvia viene sequestrata e detenuta illegalmente nel Vesuvio, dove rimane, privata della sua libertà, per 2 mesi, fino al 15 settembre dello stesso anno. State ascoltando Presentes. Silvia. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. En el 76 tenía 18 años y lo escucho a mi hermano, tenía la radio puesta y estaba el comunicado número 1. Y ahí nos quedamos los dos helados, pero yo hasta ahí no me llamaba la atención porque ya les digo, yo he vivido casi siempre en dictadura. Entonces en ese momento yo no sospeché que iba a ser tan sangrienta. La giovane Silvia non si riconosce nelle idee politiche che circolano nella sua famiglia. Crede in un mondo giusto, senza oppressi e senza oppressori. Inquieta per la sorte del suo paese, all'alba del colpo di stato militare, decide di organizzarsi nelle idee del partito Vanguardia Comunista. La resistenza argentina si costruisce clandestinamente, con compagne e compagni di diversi partiti politici, tutti considerati dal regime terroristi, nemici dello Stato, giovani colpevoli di pensare liberamente e per questo in pericolo di poter essere sequestrati da un momento all'altro. Quando parliamo di sequestro, ci riferiamo a una situazione in cui personale militare in uniforme, o molto più spesso in borghese, irrompe forzatamente in un domicilio e abusa della forza per detenere e portare via una o più persone. Queste persone vengono poi incappucciate e fatte salire su un'auto, spesso una Ford Falcon verde, diventato uno dei simboli della dittatura. Así que me despertaron a las 2, más o menos, a las 2 de la mañana. Me despertó un militar de civil apuntándome en la cabeza y me preguntaron si yo era la Molinera. Cuando me despido de mi papá y de mi hermano en la planta baja del edificio, yo pensé que me mataban porque yo no sabía que había centros clandestinos. O sea, nosotros sabíamos que aparecían muertos o aparecía gente que desaparecía, pero que no sabíamos dónde estaban, pero no sabíamos que existían los centros clandestinos. Así que
Cuando me abracé a mi hermano y a mi papá, porque yo pensaba que me mataban y no quería que ellos tuvieran la imagen desesperada, que yo estaba desesperada, yo estaba en estado de shock y muy asustada, pero que no quería que tuvieran una imagen de desgarro, ¿no? Que mi última imagen no sea así. Me llevan ahí al Vesubio, a mitad de camino me ponen la capucha, en el lado de acompañante iba el que después supimos que era el jefe del campo, le decían el francés, que era Casibio. Él no recuerdo quién era el conductor, pero atrás estaba con Fresco y Batata. Al fine di non rivelare la loro identità, i repressori usavano un apodo, un soprannome, e così i detenuti impararono a riconoscerli. Anche loro, i detenuti, venivano identificati solo con un numero e una lettera. Durante la detenzione di Silvia, il capo di Vesuvio era Gustavo Adolfo Cassivio, il francese appunto. Condannato a prigione perpetua, il francese passò solo 3 anni in carcere e morì nel 2020 scontando la pena agli arresti domiciliari. I repressori Fresco e Batata, invece, a 46 anni dal sequestro di Silvia, non sono ancora stati identificati. Il Vesuvio funzionò come centro clandestino di detenzione tra aprile 1976 e settembre 1978. Il terreno si componeva di 3 case e una piscina. Nella casa 1 alloggiava il responsabile del campo e nel seminterrato detenevano sequestrati. Nella casa 2 si svolgevano interrogatori e torture. Nella casa 3 si trovavano la maggior parte dei sequestrati, ammanettati e sdraiati nelle cuccias, costruzioni separate da tramezzi in mattoni o con pensato. Faceva molto freddo ed era umido. La luce rimaneva accesa 24 ore al giorno. Sulle pareti, rivestite di polistirolo, c'erano svastiche e scritte fatte con cenere di sigaretta. Si lo sa beccante, si no aguante. Se sai, parla, se no, resisti. Un riferimento all'estrapolazione di informazioni durante le sessioni di tortura. Y a poco de llegar al centro clandestino me llevan a la sala de tortura y bueno, me pasan pecana eléctrica y me dicen que yo les diga dónde militaba, con quién militaba, todo eso de la militancia, y yo negaba porque pensé que no venía por ese lado. El baño no estaba funcionando bien, entonces perdía. Entonces era como el agua que caía. Entonces me dicen, levanta el pie porque ahí abajo hay cocodrilos. Durante los 60 días yo me habré bañado la última día que era para salir, que me dieron ropa limpia, y un día antes también. Pero la verdad que era invierno, era un caño que salía un chorro de agua fría. Y aparte no había no había puerta, entonces nos miraban y mejor era no bañarte. Y para limpiarnos nos daban los libros que habían robado de las casas. En vez de papel higiénico nos daban los libros. Nosotros en ese momento que íbamos al baño aprovechábamos para arrancar hojas de esos libros y los escondíamos en la ropa para que en las guardias que nos dejaban, hubo algunas guardias que nos dejaban solas, que sabíamos que estábamos solas porque cerraba la puerta. Ese era el guardia Kawasaki, que cuando venía alguien que quería entrar, él hacía ruido con el picaporte, entonces nosotras nos volvíamos a tabicar, a bajarnos la capucha y a acostarnos. Pero mientras tanto leíamos de esos libros o conversábamos entre nosotras. I libri a cui fa riferimento Silvia sono quelli che vennero proibiti dalla dittatura perché ritenuti pericolosi. Venivano rubati durante i sequestri e dati alle fiamme. Silvia, insieme alle sue compagne di militanza Nieves Canje, Esther Gersberg e Monica Pinheiro, verrà poi trasferita nella casa delle Cuccias, dove le condizioni di detenzione erano disumane.
A Nieves y a mí y a Esther Herzberg nos trasladan a la Casa de las Cuchas. Nos tenían ahí atadas y en ese momento Esther Herzberg estaba embarazada de 6 meses cuando la secuestran y la torturaron mucho. Entiendo que no con picana eléctrica, pero sí le habían pegado mucho en las piernas y le habían roto como la rodilla y ella se quejaba de muchísimo dolor, como que se le infectó, y aparte ella gritaba que el bebé no se movía, que durante la tortura el bebé se movía. Nosotros cuando comíamos en el centro clandestino, que estábamos esposados una con otra y aparte era un plato y comíamos ahí tiradas en el piso con una cuchara o a veces todo era un desastre. Mis amigas Mónica y Nieves, que convivían conmigo en mi casa mucho mientras estudiábamos, me decían: mirá si Saladino nos estuviera viendo ahora, porque mi papá nos hacía comer, yo tenía que cortar la fruta con cuchillo y tenedor. O sea, esa era la educación que yo tenía. Entonces comíamos como animalitas ahí en el centro clandestino y entonces ellas decían: mirá si Saladino nos viera ahora comer. Y le digo: miren, mi papá se pondría tan contento ahora de vernos que creo que esta vez nos perdonaría que comiéramos con las manos. Secondo Silvia, durante la sua detenzione, a Vesuvio c'erano 70 persone, ma solo 35, tra cui lei, vennero liberate. Era il settembre del 1978. Esattamente un anno dopo sarebbe arrivata in Argentina una delegazione della Commissione Interamericana dei Diritti Umani per investigare sulle denunce presentate dai familiari delle vittime per i crimini commessi dalla giunta militare. Dopo 2 mesi di detenzione clandestina, Silvia viene trasferita nel carcere di Devoto di Buenos Aires. Questo procedimento prende il nome di blanqueo, una sorta di regolarizzazione della clandestinità. Ad alcune persone detenute in Vesuvio venne fatta firmare una dichiarazione autoincriminante, venivano poi processate da un tribunale militare e la loro pena passava ad essere il carcere legale, mentre altre ebbero un altro destino. Los que están desaparecidos los trasladaron a distintos lugares, pero permanecen desaparecidos, así que no sabemos si fueron también víctimas de vuelos de la muerte, porque no aparecen sus cuerpos. A Devoto Silvia rimane fino a maggio del 1979. Solo allora potrà tornare a vedere la sua famiglia. Sebbene in libertà, non si sentirà subito in grado di poter condividere con persone alle vicine la sua esperienza. Almeno fino a quando una richiesta di aiuto e la sensazione che le sue parole potessero essere utili a conseguire giustizia le diedero la forza di farla uscire dal suo silenzio. Yo salí, todavía era dictadura y después incluso con el gobierno constitucional había todo un comentarios de que los que habíamos sobrevivido éramos traidores, que algo habíamos hecho. Y entonces, sumado a eso, mi propia culpa que sentía por algún dato que yo había dado. Y después la familia y las personas cercanas no me preguntaban porque no querían hacerme sufrir, según ellos, y yo no les contaba para no hacerlos sufrir. Entonces permanecí en silencio. De esto no se hablaba en mi casa. Yo me casé con Fernando y tuve 4 hijos con él, pero él nunca me preguntó. Después de 20 años de casados y 3 de novios, nos separamos. Así que él recién escuchó todo lo que había pasado en el año 2010 cuando declararon el primer juicio de Vesubio. Y yo sentí que mi palabra
lo que yo estaba contando servía de algo, que fue para los juicios, para condenar a Videla. Entonces yo sentí que lo que yo dijera podía ser útil, y entonces ahí fue el cambio. Silvia entra a far parte della Commissione Vesuvio Puente d'Osse, un'associazione formatasi nel maggio 1979, nel pieno della dittatura militare, per opera di un gruppo di 35 sopravvissute e sopravvissuti ai 2 centri clandestini di detenzione. Da quel momento in avanti, la Commissione ha svolto un grandissimo lavoro di raccolta e sistematizzazione delle informazioni sulle persone detenute, scomparse e rilasciate, nonché di identificazione dei repressori, contribuendo enormemente alle indagini giudiziarie. Cuando ingresé a la comisión, ahí sentí que estaba entre pares, que si bien nosotros lloramos entre nosotros, nos abrazamos, nos acompañamos, no nos quebramos, porque somos pares, vivimos más o menos las mismas cosas, y entonces es un lugar que a mí me reparó. Ci siamo sempre chiesti, ascoltando la storia di Silvia e di tante altre persone accomunate dalla stessa orribile sorte, dopo un'esperienza tanto disumanizzante, si riacquisisce davvero la libertà? Silvia, sì, tornerà alla sua vita, riprende a insegnare, si sposa, riannoda i legami con la propria famiglia, ne crea una sua, ma una solitudine profonda e un forte senso di colpa la trascineranno per anni nell'isolamento, chiudendo la sua mente e il suo cuore in una fortezza di silenzio. La commissione è stato il luogo che ha permesso a Silvia di ricostruirsi, di dare un senso alla libertà riacquistata che porta sulle spalle come una grande responsabilità. La commissione, per Silvia, è famiglia, forza e sostegno. Todo eso me ayudó para poder hablar en los juicios, donde yo siento que es mi derecho ir a dar testimonio, pero además es mi obligación. Yo estoy obligada por los que no están a hablar y a dar el testimonio. Questo era Presentes, un video podcast realizzato dalle volontarie e volontari dei Corpi Civili di Pace del progetto Nunca Más per un'educazione alla pace e alla memoria in Argentina, in collaborazione con Chesc Project, con Duana Cooperazione e Diplomazia Popolare e Arte con Todos.